Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. A continuación, como todas las semanas, vamos a conversar con Vladimiro Mujica. Él es vicepresidente de Benamérica. Con él hemos estado tocando temas también académicos, por cuanto él es el profesor universitario de la Central. Hoy día, pues, fuera, de alguna manera, pues, dando también su contribución docente a otras instituciones globales. Y son tantos los temas que pudiéramos tocar hoy, Vladimiro, pero me quiero empeñar un poquito en las proximidades del 10 de enero. Son 39 días los que quedan y a veces uno siente que pasan décadas y décadas para que se resuelva un problema político. Y ahí vemos el caso de Siria, pues 50 y pico de años para resolver un problema dictatorial de una magnitud bestial. Pero a nosotros nos quedan 39 días para resolver también una dictadura de 25, que de alguna manera pues sería lo que nos garantizaría que Venezuela vuelva a retomar rumbo democrático. Yo no sé si los pasos que se están dando, si los pronunciamientos que se están haciendo de parte y de un sector y otro permiten todavía negociar, conciliar las partes, porque yo no veo que haya una unidad de trabajo eh, en función de aproximar a los distintos sectores y sentarnos en una misma mesa y buscar una vía. O sea, pareciera que aquí cada quien va a irrumpir el 10 de enero como le dé la gana. Unos con las armas o sin las armas, otros con la calle o sin la calle, o no sé de qué manera será la solución. ¿Crees que se nos ha alejado la fórmula o crees que todavía eso da margen para que la solución pueda llegar? ¿Qué información te ha llegado? ¿Quiénes son los protagonistas hoy día que encabezan una eventual negociación para que Venezuela transite de nuevo hacia una vía de más entendimiento, de menos tirantez? Bueno, hola José Antonio y gracias como siempre por la invitación para estar acá. Mira, yo no sé si tú viste una entrevista larga que salió en El País que le hicieron a González Urrutia. Ajá. Sí, vi una parte. Sí, donde bueno, allí en esencia lo que se expresa es lo que se ha estado manteniendo, es decir, que, que hubo una elección en Venezuela, que esa elección en Venezuela dio el resultado que conocemos, que se tradujo en una derrota muy importante política nacional e internacional para, para el madurismo y que sigue el plan como él lo expresa de que va a ir en enero para Caracas. Entonces, bueno, eso tiene una serie de implicaciones. Si tú me preguntas a mí, yo creo que el plan sigue siendo el mismo, independientemente de falta de coordinación. Yo no quisiera llamarla divisiones dentro de la oposición, pero sí, indudablemente que hay distintas visiones y distintas actuaciones en relación a lo que viene. Tú tienes desde cosas muy extremas que ha sido, por ejemplo, la visita que organizó el Foro Cívico a distintos lugares de Europa, literalmente abrogándose la representación de la sociedad civil venezolana y describiendo los problemas que habían en Venezuela, donde tú tienes un sector que prácticamente pretende instaurar políticas dictatoriales. Entonces presentado como que, bueno, tenemos algunas diferencias entre los venezolanos y desconociendo por completo lo que significó primero la primaria con María Corina Machado y segundo la elección presidencial. Tú tienes actuaciones que también son muy discutibles, como las de ciertos sectores empresariales en Venezuela que mantienen que se puede separar el hecho económico del hecho político. Entonces, claro, ninguna de esas cosas contribuye a que aumente la presión para que Maduro respete la Constitución y para que Maduro respete la voluntad popular. Pero también hay cosas que van en la dirección de hacer aumentar esa presión. Están las recientes resoluciones de organismos internacionales, está la propia decisión del gobierno de los Estados Unidos de reconocer como, Ujú. como presidente electo a González Urrutia.
Entonces, regresando a tu pregunta, yo creo que estamos en presencia de un análisis de escenarios. No hay suficiente información para decir estrictamente qué es lo que va a ocurrir el 10, pero ellos tampoco la tienen fácil. Y estos eventos que tú acabas de señalar en el caso de Siria, sin que todavía sea claro en qué dirección se van a mover las cosas en Siria, porque ya vimos lo que pasó Sí. en Libia, ya vimos lo que pasó en Libia después de la caída de Gaddafi. En este caso no es fácil decir a priori en qué dirección va a ir esto, pero bueno, lo cierto es que ahí hubo un alzamiento que dio al traste con una dictadura que había pasado de familia en familia, como tú dices, pues desde hace casi 50 años. Entonces, de vuelta al tema venezolano, yo creo que esto, pues que tenemos un análisis de escenario, hay que seguir dando la pelea por lo que nosotros hemos estado abogando, hay que seguir dando la pelea porque el 10 entiendan los ciudadanos civiles y los ciudadanos militares, como hemos decidido llamarlo, que cualquier intento de Maduro por hacerse proclamar presidente está violando el principio esencial de la existencia de la nación, porque la nación existe, la nación venezolana existe, porque los venezolanos decidimos, o decidieron en su momento que existía algo que se llamaba Venezuela. Entonces, el desconocer ese principio básico constituye la violación más flagrante de la Constitución. Y eso tendría que ser reconocido por todos en el mundo y por los venezolanos. Eso no quiere decir que no sigan gestándose aparentemente otro tipo de negociaciones, de vuelta a tu pregunta, otro tipo de negociaciones que siguen, que están incluso amparadas por ciertos sectores de la comunidad internacional, le hace Colombia y Brasil, que de manera más o menos abierta han insinuado que se puedan repetir las elecciones. Entonces, todo eso está en el teclado, como yo digo, mi opinión, mi expresión favorita en estos términos para referirse a todas estas cosas es optimismo cauteloso, porque, y con esto termino, también está lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional, que ha sido tremendamente significativo, que a pesar de que no hay una sentencia de la Corte, ya hubo una opinión clara acerca de que Maduro y el gobierno, el régimen venezolano, están desconociendo los fundamentos del principio de la complementariedad, que en esencia significa que la Corte toma una decisión y le permite al país que está siendo exigido, demandado ante la Corte, que ejecute acciones para corregir lo que ahí se está señalando. Pero ese principio de complementariedad ha sido también violentado por el gobierno. Entonces, ahí estamos y todo esto también enmarcado en un ambiente de miedo que existe sin lugar a dudas en Venezuela, un ambiente de represión brutal y, bueno, el último episodio. Ahí quería poner un poquito de énfasis, ¿no? O sea, no es que se ha violado los derechos humanos de tal o cual manera a lo largo del tiempo, sino que están ocurriendo episodios realmente morbosos, con jóvenes a los que se les ha catalogado de terroristas con 17, 16 años, que si acaso tienen la formación básica, no tienen más nada, ni han pasado por entrenamientos militares, ni nada que se parezca, pero se utiliza el término terrorista como para intimidar al resto de la población joven venezolana y decirle, si tú de alguna manera protestas, te va a pasar esto mismo o peor. Entonces, eso de alguna manera denota que estamos frente a un régimen bestial, porque, o sea, no es que haya acabado con media población, es que la bestialidad comienza de esa manera y gradualmente va alcanzando niveles donde todos perdemos el norte, ¿no? Mira, lo que está haciendo el régimen venezolano es seguir prácticamente paso por paso lo que en su momento se ejecutó en Cuba y después en Nicaragua, Ajá. y que en algún momento empezó en la Unión Soviética de Stalin, en la China de Mao, que es la represión selectiva, el entender que causa más terror que tú sepas que tu destino está comprometido con absoluta incerteza
que cuando se detiene a niños y se los devuelve a las familias o adolescentes, lo que se está haciendo es Un daño mandar de un por mensaje. vida, un daño de por vida. No, pero más allá del daño de por vida, que es cierto. Más allá de eso, tú lo que estás haciendo es reclutando un mensajero del terror. Porque ese niño lo que va a llevar a su casa es el mensaje de que a él lo atropellaron, lo torturaron, le hicieron lo que fuera, porque los padres hicieron A o B y les va a decir, ustedes no pueden seguir haciendo. Que precisamente el mensajero del terror, lo que se pretende que lleve a la casa es el mensaje de que todo lo que hagan las familias va a ser castigado y que ya él fue castigado. ¿Ves? Entonces tú estás mandando un mensajero del terror que es de los tuyos, es uno de los miembros de la familia, es un niño, es un adolescente. Entonces es una conducta especialmente tóxica que, digamos, como te digo, tiene antecedentes en los gobiernos que mencioné antes y donde, bueno, hay libros completos, la Confesión de London, etcétera, que tratan precisamente sobre este tipo de conductas que apuntan a destruir la integridad humana y apuntan a humillar de tal forma que, en definitiva, tú tienes como digo, un mensajero del terror. Entonces, claro, lo que ellos están haciendo es horrendo, pero es una repetición de las prácticas que otros regímenes autoritarios o dictatoriales en el pasado, sí. Y no, y va escalando niveles. Tú acabas de mencionar el caso de Nicaragua, donde el señor Ortega le da plazo a las monjitas del país a que tienen que abandonarlo antes del 31 de diciembre. Y no pasa nada en las instancias de la alta jerarquía eclesiástica, ni en la población en general. Y yo digo, bueno, en Venezuela yo noto que es la misma tendencia. O sea, como dices tú, es el mensaje del terror. Yo agarro a 10, 20, 50 niños jóvenes, los catálogos de terroristas sin prueba evidente alguna, sin haber tenido trayectoria ni siquiera de guerrilleros urbanos ni nada por el estilo, pero los catalogo así, los someto a vejámenes de todo tipo frente a sus padres, frente a la comunidad nacional reclamando, y me importa poco. Y de todos modos, pues lo que logra es minar el espíritu de lucha de la gente. Entonces, por eso yo digo, nos quedan 39 días y yo no veo que haya instancias ni multilaterales, ni binacionales, ni Bueno, vecinales. no es, No sé si no están es, ocurriendo, pero no las veo. bueno, sí, o sea, no tienen el alcance que quizás uno quisiera que tuvieran, pero tampoco se puede transformar todo en un conflicto donde nadie está ayudando para esto, porque, como te dije antes, la aceptación de González Urrutia por el gobierno de los Estados Unidos es un punto importante, la decisión de la Corte Penal Internacional es un movimiento importante, las recientes decisiones del Parlamento Europeo también, es decir, siguen pasando cosas. Nosotros quisiéramos ver una actuación mucho más decidida de la comunidad internacional, especialmente en el caso de la Embajada de Argentina, que constituye, Sí. lo que se está haciendo ahí constituye una violación de cualquier tratado internacional sobre respeto a sede diplomática, etcétera, y que ellos lo han convertido en un caso de terror, pues las 6 personas que están allí y proceden de esta manera. El caso de Nicaragua, bueno, Nicaragua llegó al extremo de despojar de su nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses, También, sí, exacto. que es otra Bueno, y que en respecto. Venezuela lo han intentado también por una ley, ¿no? Sí, Venezuela ahora, bueno, está por un lado la ley esta que acaban de promulgar sobre el control de las organizaciones de la sociedad civil. Esa es una ley sumamente tóxica que permite, que pretende también instigar terror y miedo. Y por otro lado, están bajo discusión otras leyes que tienen exactamente el mismo objetivo, como por ejemplo el pretender calificar de traición a todos quienes apoyen las sanciones internacionales en contra, no de Venezuela como nación-estado, sino en contra de De individuos. delincuentes bien específicos. individuos. Sí. Y eso pues también es toda una estrategia de siembra del terror, donde lo más, si tú quieres, lo más grave es que ese terror ahora no reconoce parcialidades políticas, va contra la gente misma.
fulano, un ciudadano cualquiera fue miembro de una mesa, testigo de mesa, entonces es blanco de esto. Y eso acá está claro, eso también se ha traducido, y ellos lo saben también, en que el desprecio y la pérdida de apoyo en sectores populares es mayúscula, porque no hay otra manera de entender los resultados de la primaria y de la propia elección de González Urrutia si no ha habido una pérdida de apoyo muy importante en el chavismo, ¿ve? Y ellos lo saben también, y a eso también le tienen miedo, porque eso también tiene la potencialidad de explotar en cualquier momento, Claro. porque es mucha la humillación. Esta gente ha transformado la existencia cotidiana en Venezuela en un acto de humillación y de supervivencia. Y eso, en definitiva, tiene también una, una consecuencia, porque no solamente son familias de un cierto partido, son también las familias de los ciudadanos militares. Sí. Entonces, bueno, lo que se vive es una mezcla de miedo, terror, pero también de absoluto desprecio a lo que ellos representan. Y esa es una mezcla explosiva que puede estallar en cualquier momento también. Sí, Eh, por Bueno, supuesto. Claro que no es lo deseable para nosotros. Ojalá que la no, solución no es lo viniese, pues. deseable, no es lo deseable. Lo deseable es una negociación de transición, una transición democrática, una donde se reconcilie el país, una donde se le abra inclusive espacio a quienes han representado opciones políticas favorables al régimen y que puedan seguir actuando en política si es que no tienen conductas criminales. Este, ese sería el espacio de reconciliación de Venezuela, ¿ves? Pero ese espacio de reconciliación de Venezuela requiere que el régimen esté dispuesto a la reconciliación y ellos no están dispuestos a la El reconciliación. punto es que no hemos visto ni siquiera un líder del régimen que muestre la voluntad de conciliar y negociar, Bueno, sino hemos por el visto contrario. algo que, bueno, allí déjame hacerte una acotación, porque hemos visto algo muy interesante, que es que prácticamente todo el liderazgo de lo que en su momento se llamó el chavismo originario Ajá. está en contra del régimen de Maduro. Es decir, no hemos visto a la gente directamente conectada con el régimen, pero hemos visto la deserción de apoyos de centenares de ministros, colaboradores, antiguos gente cercana a Chávez, etcétera, que todos están pidiendo que se haga una transición ordenada y pacífica, pero lo están haciendo en oposición al régimen de Maduro. Entonces, no hay que darles a ellos ningún espacio, porque ellos se están quedando cada vez en un espacio más limitado, donde lo que hay queda es el miedo, el terror y las otras cosas que están haciendo. Pero hay que señalar que la deserción del chavismo ha sido muy, muy, muy importante. Tuve gente como Nick Evans, por nombrar uno, Sí. que tiene una posición muy interesante sobre lo que puede pasar. Inclusive, salvando todas las distancias, un tipo como Juan Barreto, uno puede creer lo que quiera, pero Juan Barreto tiene rato declarando, pero no solamente él. Entonces, ahí hay una deserción muy importante que ellos la saben también, y por eso tienen el miedo que tienen, porque no es verdad, es decir, ellos están actuando como, de cierta forma, como bestias acorraladas, que el miedo los está llevando a tomar decisiones que después pueden ser, Usada en su contra también, sí. sí, pueden ser irremediables. El problema está allí, ¿no? O sea, si el Pero régimen se... nosotros no queremos eso, nosotros queremos una reconciliación de los Por venezolanos. supuesto, por Pero supuesto, para por supuesto. reconciliarnos hace falta que los dos estemos dispuestos, nosotros estamos dispuestos y ellos pretenden quedarse en el poder a cualquier costo. Y no, nosotros mantenemos de alguna manera en este canal el propósito de coadyuvar en la forma que mejor podamos, dando mensajes de aliento y manteniendo la convicción de que la democracia va a llegar. Por eso te puse como ejemplo que después de 50 años en Siria, nadie esperaba que la cosa diese un vuelco a la noche a la mañana, aunque no sabemos si se estabiliza o se descompone más, pero por lo menos hubo una irrupción contra algo establecido que de alguna manera pues, se puede contribuir en buscar fórmulas nuevas. Yo no sé pues si en el caso nuestro todavía estamos a tiempo de que eso ocurra y que ocurra de la noche a la Sí, mañana yo o algo así. todavía, yo sé lo que tú estás diciendo, el ejemplo de Siria, yo tomo el ejemplo de Siria con precaución, porque ya vimos lo que pasó en Libia, que fue un Claro, proceso muy parecido donde Gaddafi terminó como terminó, sí, pero ahora Siria son tres países y exacto. prácticamente irreconciliables. Entonces yo hasta que no vea que este grupo islámico en verdad pretende reconciliar al país y pretenden hacer algo
como en lo que en su momento se pensaba que el islamismo iba a ser en Irán y no lo hizo. Sí, Entonces, hasta que no llegue ese momento, yo no sí. voy a No, usar no, ese claro, yo argumento, no quiero, yo no, sí, pero es cierto que llama la atención que esto que no estaba en el mapa, eso. ¿sí? Esto no, que no estaba en el mapa Eso es a lo que me de- refiero, eso es a lo que me refiero. sí, terminó por irrumpir con mucha fuerza. Sí, así Sí. es. Y bueno, de todos modos, pues vamos a estar muy pendientes porque los días corren, cada día pues hay episodios nuevos, tanto dentro como fuera de Venezuela. De la noche a la mañana parecemos vinculados a causas que no son nuestras y no sabemos si ocurre a la inversa que de otras partes vengan a apoyar al régimen nuestro de una manera inusitada y nos arrebaten definitivamente la democracia, o logramos que la democracia, pues definitivamente en nuestro hemisferio recobre vigor y nos fortalezcamos unos a otros. Vamos a ver cómo actúa el vecindario, qué es lo que Bueno, cuenta. sí. Bueno, Dios te oiga y ¿Sí? cuídate, mejórate. Estamos en eso, vamos a ver, Dios Sí. mediante, pues yo espero que vivamos este momento de gloria democrática en algún momento. ¿Ok? Bueno, cuídese pues. Un abrazo, Chau, pues. chau. Chau, Chao. chau.